conocimiento del desarrollo del proceso de contencioso administrativo. Aquí es para finalizar o cerrar nuestro estudio del tema de derecho procesal administrativo, que dijimos en las primeras comunicaciones que tuvimos de las clases, que el derecho procesal administrativo, que finalmente lo que buscamos es el conocimiento del control jurisdiccional, ¿verdad?, de los actos y resoluciones de la administración pública, ¿no? Hubo intervención, me recuerdo bien esa vez, me gustó mucho, por eso lo tengo bien presente, ¿verdad?, que hubo intervención bien claras, ¿no?, y lógicas, por supuesto. Entonces ahora, trayendo esas expresiones en este momento y cabalmente hoy, con este análisis, cerramos pues procesalmente, ¿no?, la mera actuación de abogados, ¿no?, ante órganos jurisdiccionales competentes. Antes de empezar, yo les recuerdo su Constitución Política de la República de la mano que les pedí en su momento y la Ley de lo Contencioso Administrativo. Vamos a hablar un poquito de cuestiones generales del contencioso, ¿no? ¿Por qué control judicial privativo? Pues creo que hay una gran ventaja, podríamos decir así, en nuestras expresiones muy propias, de que los sistemas de administración de justicia haya un órgano especializado para conocer de las contravenciones o contradicciones de derecho administrativo, ¿no?, que se aplica en la administración pública por los particulares, que todos los ciudadanos, cuando recurrimos a solicitar la autorización del ejercicio de un derecho ante un órgano administrativo, ¿no? Eso fue el objeto de nuestros primeros temas de clases, y llegamos que cuando esas resoluciones, esas peticiones no se resuelven favorablemente, ajustado a derecho y a la ley, se pueden impugnar, ¿verdad? Y ahí vino el análisis de los recursos administrativos, ¿no?, como medio de impugnación. Agotado esa fase de los recursos administrativos, llegamos ahora a lo contencioso, ¿no? Durante el proceso de los temas que hemos venido desarrollando, hablamos constantemente de la acción de amparo, ¿no? Y eso espero que haya quedado claro que la razón de ser de la acción de amparo para presionar o para, ¿por qué no decirlo?, exigir a la administración pública la emisión de las resoluciones dentro del tiempo o plazo legal, que no obstruyan, que no obstaculicen el ejercicio del derecho de petición, ¿verdad?, de no admitir para su trámite o de no pedir requisitos ilegales, que son los motivos de la ley de amparo, ¿no? Entonces, ya lo vimos, y si no se resuelve, el silencio administrativo debe ser interrumpido con la acción de amparo. Muy bien. Ahora, al llegar al contencioso administrativo, eso significa que todo el derecho de petición se desarrolló, ¿verdad? El resultado del derecho de petición se revisó. Si hubo impugnaciones, se revisaron por medio de los recursos administrativos, cualquiera de los recursos administrativos que nosotros ya sabemos que existen en nuestro sistema, ¿verdad? Ahora, si a pesar, digámoslo de esta manera, con la revisión que se ha solicitado por medio de los recursos administrativos, persiste la violación del derecho de petición, entonces es ahora donde debe venir la acción judicial, ¿verdad? Plantear una acción judicial a través de una demanda en contra de un órgano dirimente no establecido por ley
ante quien se plantea ese reclamo, ¿no? Ahí ya no va a ser, ya no va a ser revisión, ya no va a ser impugnaciones, sino que aquí va a ser entonces el control de un derecho en litis, en conflicto, que es el derecho de petición. Entró en conflicto. Y por lo tanto, se necesita de un tercer dirimente, ¿ya? De un órgano especializado. Y en ese sentido, en nuestro sistema de administración de justicia, encontramos nosotros establecido un órgano especializado. ¿Por qué le llamamos especializado, jóvenes? ¿Por qué? Especializado es cabalmente para actos y resoluciones de la administración pública. Es el derecho administrativo en conflicto, ¿verdad? Y es el que se pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente. Distinto a la jurisdicción ordinaria, ¿va? Que la civil, la penal, laboral y todo, que conocemos, distinto. Una demanda contra la administración pública no se puede dirigir en ese sentido, aunque la última vez analizamos, ¿verdad?, que la deducción de responsabilidad jurídica y penal de los funcionarios y empleados públicos. Esta es de su propio acto como persona, como ser humano, ¿no? Como trabajador, como servidor público, ¿no? Que por sus acciones genera lesiones de derecho de carácter civil o penal, ¿no? Bueno, ahora acá el derecho administrativo es en virtud del ejercicio de sus funciones administrativas. Aquí están presente el derecho de petición, siempre el artículo 28 de la Constitución Política de la República. Para ello, es que se estableció, jóvenes, hace poco, ¿no? Diríamos hace poco, para hablar un poquito de historia, allá por la década de los 30, 1930. Dice la historia, bajo el gobierno de Jorge Ubico es que se creó un tribunal de lo contencioso administrativo, ¿no? Pero con muchas dificultades, muchas dificultades en ese sentido, porque la anarquía, el centralismo político y de la administración pública, se recuerda, según la historia, estuvo en manos de una sola persona. Y eso empezó a desarrollarse hasta en 1940, con la Constitución Política de 1945, ¿no? Donde se definió en forma clara las funciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que la propia Constitución Política lo estableció. De esa manera, pues, es que nuestra Constitución Política, en el artículo 221, encontramos nosotros el establecimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese es el concepto, tribunal. Lo vamos a explicar ¿por qué? Porque en la práctica ese tribunal está constituido hoy día, ojalá que no me esté equivocado, 6 salas, 6 órganos jurisdiccionales, ¿verdad? De cada tribunal, perdón, cada sala integrado por 3 jueces, con la categoría de magistrado de corte de apelaciones, ¿no? Así los llaman. Bueno, entonces, en ese sentido, justificamos la especialización de órgano jurisdiccional para conocer de los actos y resoluciones de la administración pública. Repitiendo acá, resultado de la función administrativa de la administración pública. Muy bien, de sus actos, de sus actuaciones, ¿no? Bueno, en la vía para llegar a lo contencioso administrativo, creo yo, tenemos que hablar de aspectos también carácter general. Yo les transmito esto, ¿no? Para llegar a plantear, jóvenes, una demanda en contra de cualquier órgano de la administración pública que haya dado lugar
a la lesión de derecho de petición, necesariamente tiene que haberse agotado la vía administrativa. Eso es como una de las características del procesal administrativo. ¿Cómo así, verdad? Debe agotarse una vía administrativa. Claro, voy a repetir lo que dije al principio. Para revisar el contenido del derecho de petición, se desarrolló con un procedimiento y terminó con una resolución, y esa resolución fue desfavorable, bueno, se revisa con el recurso administrativo X. Señores, todo esta serie de actividades que se realiza, tiempo y espacio, ¿verdad? Vía administrativa. Y recuerden ustedes que hemos dicho constantemente que para llegar a la vía judicial debe estar agotado de forma definitiva la vía administrativa. Por eso hay algunos autores, porque aquí no vamos a entrar ya a analizar doctrina, porque nos da tiempo ahora, pero les digo que para llegar a la contencioso administrativo tiene que agotarse plenamente o con efectividad la vía administrativa. Caso contrario, la acción judicial no prospera, ¿ya? No prospera porque no se ha agotado, nos rechazarían la acción judicial que se pretende formular o plantear, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo, pues, como una característica del proceso administrativo, ¿no? Que para llegar al juicio o proceso de lo contencioso administrativo, debe haber agotado o haber sido agotado plenamente la vía judicial. Y con este último es que también, damos razón, pues, porque planteamos acción de amparo. Acción de amparo debe plantearse, ¿por qué? Para llegar a la vía judicial no debe haber ni un recurso, ni un trámite pendiente en la vía administrativa. ¿Sí? Todo agotado, totalmente agotado. Esa es una característica y como requisito fundamental para decir que estoy libre para plantear la demanda de lo contencioso administrativo en contra del ministro tal, en contra del gerente, en contra del alcalde municipal, etcétera, cualquier funcionario público que haya dado lugar a un acto o resolución que lesione el derecho de petición. Bueno, así rápidamente, ojalá que estemos bien ubicados ahí. Yo les traslado, jóvenes, a nuestro pensamiento ante el organismo judicial. Decimos, que agotado la vía administrativa es que se puede iniciar el juicio, pues así, palabras muy sencillas, ¿va? Agotada totalmente la vía administrativa es que se puede plantear la demanda. Muy bien. A plantear la demanda para el inicio del contencioso administrativo. Aquí, jóvenes, ya debemos de hablar de elementos de un proceso de lo contencioso administrativo. Un primer elemento que debe existir acá, dentro de este extremo, este proceso, el primer elemento sería el juez. Pensar y hablar de esta primera parte, elemento. Un elemento llamado juez. El segundo elemento, las partes, o partes procesales, ¿no? Que sería el actor o demandante y el demandado. Todos estos conceptos los manejamos meramente procesales, ¿verdad? Que lo conocemos, lo estudiamos en el teoría del proceso, claro, la parte práctica, derecho procesal civil y mercantil, creo yo. El derecho procesal civil y mercantil es ahí donde uno estudia estos elementos de todo proceso. Bueno, segundo elemento que dijimos, el actor o demandante y demandado. Luego, los terceros. En todos los procesos judiciales existe o puede darse el aparecimiento de terceros, los terceros coadyuvantes y los terceros excluyentes.
¿Ya? ¿Se recuerdan? O sea, los elementos ordinarios, podríamos llamarlo así, jóvenes, perdone, elementos ordinarios de todo proceso son los tres: juez, partes procesales y terceros. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir especializando cada uno de esos elementos. El juez en un contencioso administrativo sería, jóvenes, el juez de lo contencioso administrativo. Así, juez de lo contencioso administrativo. No juez de primera instancia, no juez de segunda instancia, ¿no? Juez de lo contencioso administrativo. La segunda, segundo elemento, las partes. El actor o demandante en un procesal administrativo es el particular, el ciudadano, que en un primer momento fue peticionario del derecho administrativo a cualquier órgano administrativo. Fue quien impugnó el acto o resolución desfavorable a su derecho de petición. Y ahora es el que se constituye en demandante o actor. Muy bien. La otra parte, el segundo elemento del demandado, es el órgano de la administración pública, quien haya dado lugar al acto o resolución desfavorable a los derechos e intereses del actor. ¿Sí? Los terceros, que pueden ser coadyuvantes o excluyentes, son todos aquellos, ¿no?, sujetos de derecho que pueden aparecer, ya sea para beneficiar o afectar en sus derechos. Pueden aparecer en el proceso y pueden ser también aquellas personas que aparecieron en los procedimientos administrativos en la vía administrativa anteriormente. Puede. Muy bien. Resumido entonces los tres elementos en todo proceso judicial y lo contencioso administrativo, están estos tres elementos con esas denominaciones. Juez de lo contencioso administrativo, las partes procesales, actor o demandantes, es el particular del derecho administrativo, y el demandado es el órgano de la administración pública. Cuando decimos administración pública, central, descentralizado o desconcentrado. Y los terceros coadyuvantes. Ahora, jóvenes, ojo acá. A la par de estos tres elementos, como ordinarios, no sé, como decía, en todo proceso, hay dos muy especiales en proceso de lo contencioso administrativo. ¿Cuáles son? Agreguemos. No son ni terceros, no son ni actores ni demandados, pero son elementos fundamentales en el desarrollo del contencioso administrativo. ¿En virtud de qué? Que la parte demandada es la administración pública. Sí, persona jurídica. Por eso, la ley entonces llama a integrarse en ese proceso de lo contencioso administrativo al Procurador General de la Nación. Como abogado asesor que decíamos de la administración pública, hoy se constituye aquí en auxiliar de la administración de justicia. Muy bien. Y si, fíjense ustedes, el contencioso administrativo a plantear es por asunto tributario, ¿ya? Allá en materia tributaria que analizamos, allá de los recursos administrativos, donde un compañero muy cabalmente nos colocó en ley actualizada. ¿Se recuerdan eso? Esa es materia especial en el contencioso administrativo. Y es materia especial en cuanto al manejo de recursos monetarios, ¿no?, de la administración pública.
Por lo tanto, para este caso, además del representante de la Procuraduría General de la Nación, llama a la Contraloría General de Cuentas, ¿ya? Como institución, a través de su representante de Contralor o delegados especiales, ¿no? Pero como órgano, llega además de la Procuraduría General de la Nación, porque es parte de la administración pública, y por materia o asuntos a discutir en el proceso de lo contencioso administrativo, financiero, monetario o tributario, entonces debe aparecer la Contraloría General de Cuentas. Por lo tanto, si hacemos la suma de los tres elementos ordinarios que le llamamos aquí, ¿verdad? El juez, el actor, el órgano administrativo demandado, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría. Perdón, jóvenes. Bueno, dicho esto, entonces, de los sujetos procesales que pueden aparecer en un contencioso administrativo, llega a 5, ¿verdad? Muy especial. 3 de manera ordinaria y por el tipo de proceso de lo contencioso administrativo de jurisdicción especializada es que aparecen entonces estos dos elementos más. Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de Cuentas. Este último por asuntos tributarios. Muy bien. Entonces, aquí de estos elementos, jóvenes, yo no sé si a ustedes les han, cuando uno da clases en el aula, yo acostumbro desarrollar dentro del desarrollo de un proceso judicial, aquel famoso triángulo que uno hace, ¿no? Pueden dibujarlo de esta manera. La parte alta, ahí colocan la figura del juez, la parte de los lados, el actor y el demandado, ¿no? Solo que ya sabemos quiénes son en un proceso contencioso. Y en medio del triángulo pueden aparecer los terceros, PGN, Contraloría General de Cuentas, para tener presente, ¿no? Hagan esa fichita, el esfuerzo, ¿va?, de ser esa fichita presente para el desarrollo de un proceso de lo contencioso administrativo. Muy bien. Entonces, aquí, si hay alguna duda, porque a mí me gustaría ya entrar de lleno a la ley de lo contencioso, jóvenes. Tener presente la ley de la mano y que ahí vamos a encontrar algunos conceptos repetitivos. Por favor, sus micrófonos, apaguen sus micrófonos. Con Gaby. Bueno, jóvenes, tomemos la ley de una vez, por favor. Vamos a hablar un poquito de la naturaleza de lo contencioso administrativo. El artículo 18, que establece acá de la naturaleza de lo contencioso administrativo, y dice de esta manera, artículo 19, el proceso de lo contencioso administrativo, fíjese pues, será de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos, excepcionales, en que el tribunal decida lo contrario, en la misma resolución que admita para su trámite la demanda, siempre que lo considere indispensable y que no hacerlo se causen daños irreparables a las partes. Primero, al iniciar nuestra conversación, decía yo, habla de jurisdicción especializada, ¿no? Y no hay primera instancia, no hay segunda instancia, también dije.
Porque, jóvenes, el contencioso administrativo se caracteriza por ser planteado ante un órgano jurisdiccional colegiado, denominado Sala de lo Contencioso Administrativo. Órgano colegiado porque está integrado por 3 jueces con la calidad de magistrado de la Corte de Apelaciones. ¿Sí? O sea, pues, en el artículo 221, si logran tener, por favor, y alguien le puede leer, yo le voy a agradecer muchísimo. El artículo 221 de la Constitución Política. Creo que alguien puede dar la lectura. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Rosidalia. Sí. Artículo 221. Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Muy bien. En primer lugar, jóvenes, artículo 221 dice Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este tribunal tiene su función de controlador de la juridicidad de la administración pública. Ahí se resume lo que dijimos nosotros hace un rato de contralor, controlar jurisdiccionalmente actos y resoluciones de la administración pública. Al decir administración pública, pues incluye los 3 niveles, ¿no? Central, descentralizada y desconcentrada. Uno, de parte entonces de los entre particulares y órganos de la administración pública. Pero a la vez aquí nos deja claro, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas, es decir, el propio Estado, jóvenes, lo vamos a leer seguidamente, el propio Estado puede suscribir contratos o convenios ¿ya? de concesiones, y esos contratos o concesiones al tiempo posterior resultan siendo lesivos a los intereses o derechos del Estado, ¿no? Es decir, conflicto entre órganos de la propia administración pública. Hay un procedimiento especial para poder plantear la propia administración pública demanda en contra de actos y resoluciones de la administración pública, ¿no? Muy especial. Lo vamos a analizar todavía. Y el segundo párrafo, para ocurrir al tribunal no será necesario ningún pago o casación, eso es en materia tributaria, ¿no? Ese es de materia tributaria, cuando se plantea una demanda de lo contencioso administrativo en asunto tributario, deberá tomarse en cuenta el contenido del segundo párrafo. El tercer párrafo, contra la resolución y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse recurso a casación. Ahí, jóvenes, significa contra la sentencia del proceso de lo contencioso administrativo únicamente. En otras palabras, cabe recurso a casación. Es decir, no existe posibilidad de recurso de apelación. ¿Por qué? Porque el desarrollo del proceso se realiza en una sola instancia. No hay segunda instancia porque no hay otra sala, otro tribunal de mayor jerarquía en materia de lo contencioso administrativo, ¿no? Salvo la Corte Suprema de Justicia. Por eso mismo establece el recurso de casación. Voy a hacer un paréntesis. Yo hace el transcurso de la tarde les trasladé
les envié, mejor dicho, dos hojitas de apoyo, ¿no? Primero, una estructura de la primera demanda del contencioso administrativo. Ojalá que lo hayan recibido. Y luego una hoja donde se hace prácticamente la esquematización de desarrollo del proceso de lo contencioso. Lo baja, lo obtenga y lo vamos a terminar de su análisis para el jueves, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, el 221 de la Constitución Política establece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, en la parte práctica, existe ese tribunal distribuido en 6 salas de lo contencioso administrativo. 6 de las 6 salas, hay 4 salas para materia tributaria y 2 salas para conocer de los otros procesos de lo contencioso administrativo, ¿no? Digámosle de manera general, ¿verdad? Cualquier acto o resolución proveniente de la administración pública porque no autorizaron la explotación minera, aquella hace un año o 2 años atrás, y que ahora estamos discutiendo en este nivel. Esa sería una sala de carácter ordinario, pero de ahí, muy especial, materia tributaria, existen 4 salas hoy día, por facultad legislativa que tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Para administrar justicia de lo contencioso administrativo, ha distribuido entonces del Tribunal de lo Contencioso en 6 salas, ¿no? Hay 6 salas para conocer de los procesos de lo contencioso administrativo en Guatemala. Bueno, la procedencia de lo contencioso administrativo. ¿Qué tenemos que haber agotado? ¿Qué tenemos que cumplir, observar para poder plantear la demanda de lo contencioso administrativo? Yo les pediría, ahora sí con la ley en la mano, por favor, de lo contencioso administrativo, lean el artículo 19 para leer ahí cuáles son los requisitos fundamentales, digamos, para poder plantear la demanda. El apoyo de ustedes, artículo 19. Artículo 19. Procedencia. Procederá el proceso contencioso administrativo, numeral 1, en caso de contienda por actos y resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado. 2. En los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para que el proceso contencioso administrativo pueda iniciarse, se requiere que la resolución que lo origina no haya podido remediarse por medio de los recursos puramente administrativos. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, vamos pues. Para poder plantear entonces una demanda de lo contencioso administrativo, tiene que haberse agotado todo la vía administrativa. ¿Ya? Y que esos actos sean de carácter administrativo. Esas resoluciones que sean como consecuencias de procedimientos administrativos, ¿no? Bueno, y eso contra cualquier órgano de la administración pública. Ahí se repite lo que hemos manifestado anteriormente. 2, también se repite acá lo que acabamos de mencionar con la lectura del artículo 18, en los casos de controversias derivados de contratos y concesiones administrativas. Pongo un ejemplo acá, en la administración pública. A ver, en caso concreto, pero que ahorita no hay conflicto, ¿verdad? En caso que se diera la administración jóvenes del servicio de comunicación sobre la autopista Palín-Escuintla. Sí, todos creo que conocen por ahí. Ese servicio que se presta, pues el Estado trasladó título de concesión, prestación de servicio por una entidad privada, una persona jurídica privada, está prestando ese servicio. En caso que esa entidad
comprometida con prestar el servicio de mantenimiento y todo, conservación de esa autopista, en caso de que incumpliera con la concesión hecha en su momento, el Estado puede declarar lesivo y plantear la demanda ante lo contencioso administrativo, porque hay un derecho ahí en conflicto. Eso sería. Hay un tema que se dio hace unos años que tal vez ustedes no tuvieron conocimiento de ello. La línea del ferrocarriles de Guatemala también fue concesionada a una empresa. Fue lesivo a los intereses del Estado y bueno, se desarrolló el procedimiento. Aquí encontramos en la ley de lo contencioso cómo se realiza el procedimiento de declaratoria de lesividad, ¿no? En ese caso concreto de los ferrocarriles de Guatemala, fue declarado lesivo y se planteó la demanda. No prosperó en Guatemala porque la parte demandada planteó sus medidas de defensa y fue trasladado a un arbitraje internacional. Y bueno, solo de esa manera se trasladó, pero que el conflicto persiste aún. Y así, de esa manera, han habido otros tipos de servicios que la administración pública lo ha hecho con anterioridad. Si se diera, porque la administración pública tiene esa práctica como posibilidad legal, ¿verdad?, de trasladar a terceros para que a su nombre preste un servicio público. Eso es lo que se deja establecer acá. Y que nosotros ya hemos manifestado de que no haya recurso administrativo pendiente, ¿no? A un trámite administrativo pendiente para poder iniciar, digámoslo de esa manera, libremente el proceso de lo contencioso administrativo. Vamos a ver, por favor, los requisitos, aunque el epígrafo de la ley dice características, pero son requisitos de la resolución administrativa. Es decir, ¿qué requisitos debe manifestar la resolución administrativa aquella que resulta siendo lesivo a los derechos e intereses de un particular? Y esto lo debe tomar en cuenta el actor, la parte demandada y el juez conocedor del proceso. Por favor, el artículo 20, otro compañero que nos ayude con la lectura. Artículo 20. Características de la resolución administrativa. Para plantear este proceso, la resolución que puso fin al procedimiento administrativo debe reunir los siguientes requisitos. Inciso A, que haya causado estado. Causan cuando las resoluciones de la administración que decidan el asunto, cuando no sean susceptibles de impugnarse en la vía administrativa por haberse resuelto los recursos administrativos. B, que vulnere un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. Si el proceso es planteado por la administración por sus actos o resoluciones, no será necesario que concurra los requisitos indicados, siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado en acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. Esta declaración solo podrá hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución o acto que la origine. Muchas gracias, Linda Say. Le agradezco mucho. Características de la resolución, dice el epígrafo, pero vemos que definitivamente se constituye en los requisitos, ¿no? Aquí hay que observar para poder plantear el proceso. Que esa resolución, ¿verdad?, que contenga la lesión del derecho del peticionario sea totalmente notificada, agotada todo, y que no dé lugar
a otra actividad en la vía administrativa, ¿no? ¿Sí? Que no existe otro medio de impugnación en la vía administrativa, totalmente agotado. Es decir, el procedimiento de petición se desarrolló y se resolvió. Surgió el recurso administrativo porque hay lesión de derecho, el recurso administrativo X, revocatoria o por ejemplo, haya sido tramitado efectivamente y resuelto, ¿no? 66, 46, 26, 86, va. Ahí no va a llevar su celular. Va. Bueno, por favor, jóvenes, si continuamos así, nos vamos a ir retrasando más. Bueno, entonces decíamos que la resolución que dé lugar a la lesión de derecho y que definitivamente va a servir de medio de prueba, ¿no?, para el contencioso administrativo, esa resolución totalmente revisada, totalmente agotada, su impugnación, su revisión en la vía administrativa. No hay otra posibilidad, ¿va?, de revisión. Ya, muy bien. Eso va a servir como medio de prueba en el contencioso administrativo. ¿Y qué? En esa resolución vulnere un derecho reconocido por la ley, reglamento o resolución anterior. Esto significa que el contenido de la resolución que dio lugar para mi petición, pues definitivamente lesiona un derecho ya existente en una ley, ¿verdad? En primer lugar, el derecho de petición. En segundo lugar, el derecho que tiene la persona de iniciar una actividad laboral, una actividad comercial, industrial en Guatemala. Tiene todo el derecho, tiene toda la capacidad para desarrollar esa actividad. Por lo tanto, hay una resolución lesiva, definitivamente vulnera su derecho, ¿no? Esa parte definitivamente hay que ser como que es la parte fundante, ¿no?, la parte fundamental del desarrollo del proceso, ¿no? Se formula en la demanda como el razonamiento o la justificación de la demanda, y es la que debe ser analizada en el proceso meramente, ¿no?, cuando se esté desarrollando. Ahora, eso es para los particulares. Eso es para los particulares. Persona individual, persona peticionaria. En la segunda parte, o el segundo párrafo de este artículo 20, en el proceso, si el proceso es planteado por la administración, por sus actos o resoluciones, no será necesario los requisitos indicados. Es decir, jóvenes, con el caso anteriormente que yo puse como ejemplo de la concesión de la administración de la vía de comunicación allá en Palín, pues definitivamente ahí si se diera un conflicto de intereses ahí y se declara lesivo a los intereses del Estado, pues definitivamente ahí no va a haber resolución, ¿verdad? No va a haber acto de un procedimiento administrativo previo, sino que lo que está ahí, la base de discusión, de análisis, es el cuerpo del contrato, ¿eh?, el cuerpo del convenio de la concesión suscrito anteriormente entre particular y administración. Eso sería el documento, y que esa lesividad, aquí está desarrollado cabalmente, esa lesividad, al ser declarada por el gobierno, tendrá que ser en Consejo de Ministros, es decir, el presidente de la República reunido con todos sus ministros harán el análisis, la discusión y concluirán que sí, efectivamente es lesivo el derecho, y lo harán entonces esa declaración en acuerdo gubernativo. Ese acuerdo gubernativo será publicado en el Diario Oficial, y con base a esa publicación, si no hay impugnaciones, pues se planteará el contencioso administrativo, ¿no? Ahí no hubo anteriormente recurso administrativo alguno, ¿no?, sino que es la declaratoria que hará el señor presidente con sus ministros, donde hará ver la lesividad del derecho. Ese sería el documento probatorio de la iniciación de un proceso de contencioso administrativo de esta manera. Sería actor, tan especial, ¿no? El actor, la propia administración pública, contra sus propios actos
o resoluciones de la concesión o contrato celebrado con anterioridad. ¿Sí? Y definitivamente estarán conociendo la postura de la Procuraduría General de la Nación. Y los recursos financieros, si hay recursos financieros ahí presentes en el contenido, en el desarrollo de este asunto, pues la Contraloría General de Cuentas tendrá que intervenir como sujeto, ¿no?, dentro del proceso de lo contencioso administrativo. Bueno, entonces, esos serían asuntos tan especiales de lo contencioso administrativo. Y vale la pena de leer, seguir leyendo el artículo 21 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para llegar hasta el 28 acá. Esta es la primera parte de los aspectos generales del proceso de lo contencioso administrativo en Guatemala. El contencioso administrativo no procede, el artículo 21, primero en los asuntos referentes al orden político, militar o de defensa sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan. Esta es asunto militar, asunto político, no es materia de contencioso administrativo. En asuntos referentes a disposiciones de carácter general sobre salud e higiene públicas, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan, definitivamente no procede el contencioso administrativo. Por ejemplo, las disposiciones que ha emitido el presidente de la República en los actuales tiempos, ¿no?, de la vacunación en Guatemala, ya disposiciones de ese tipo, no es materia de lo contencioso administrativo. Y en los asuntos que sean competentes de otros tribunales, pues sería laboral, en materia laboral, aquí ya vimos en su momento de la Ley de Servicio Civil, penal o civil que vimos la semana anterior, pero de otra consecuencia, ¿no?, del comportamiento del servidor público. Cuarto, en los asuntos originados por denegatorias de concesiones de toda especie, salvo los dispuestos en contrario por leyes especiales. Y quinto, en los asuntos en que una ley excluya la posibilidad de ser planteados en la vía de lo contencioso administrativo. Esa es la misma ley lo establece. Joder, entonces, para plantear el contencioso administrativo, tienen que ser actos y resoluciones meramente administrativas. Y al decir meramente administrativas, como consecuencia de resultados de actuaciones administrativas de toda la administración pública. ¿Sí? De otro tipo no es posible iniciar contencioso administrativo dentro de esta posibilidad. ¿Quiénes son los que están legitimados para iniciar en el contencioso administrativo? Es el artículo 22, solo que el epígrafe dice personalidad. Y ahí está desarrollado entonces la comparecencia o la presencia de un proceso contencioso administrativo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas que habíamos ya mencionado. En el plazo para el planteamiento del proceso de lo contencioso administrativo es de 3 meses contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, del vencimiento del plazo en que la administración debió resolver en definitiva o de la fecha de publicación de acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso. Jóvenes, en términos generales, primero, para los particulares, un recurso administrativo resuelto desfavorablemente, ¿no?, al particular, notificado, y a partir del día siguiente de la notificación, empiezan a correr el plazo de 3 meses. 3 meses. No día, ¿va? 3 meses calendario. Significa, si la resolución va a ser notificada mañana, que es 3 de noviembre, sería el 2 de diciembre, 2 de enero y el 2 de febrero, sería el plazo de los 3 meses para poder dar inicio a la demanda de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? Al pasar o agotar esos 3 meses de plazo concedido por la ley,
definitivamente prescribe la posibilidad de plantear demanda contencioso administrativo contra la administración pública. De igual manera, sucede con la propia administración pública cuando declara lesivo ya un contrato o un convenio de concesión a partir de la última publicación en el diario oficial del acuerdo gobernativo que realiza. ¿Sí? 3 meses después de finalizar la última notificación o la última notificación hecha, a partir de ahí empieza a correr 3 meses calendario, de acuerdo al calendario gregoriano que prescribe o termina a la fecha un día antes, ¿no? Entonces, 3 meses, entendido en ese sentido, para poder plantear la demanda de lo contencioso administrativo. Caso contrario, prescribe ese derecho de demanda. Y eso es lo que entendemos entonces con el artículo 23 y hay que tener mucho cuidado acá. De ahí el artículo 28 habla de la acumulación. La acumulación, cuando se hubiere planteado varios contenciosos administrativos en relación al mismo asunto, se acumularán de oficio a solicitud de parte a fin de resolverlos en una misma sentencia. O sea, pues, tema acumulación de demandas definitivamente también puede aparecer en un proceso de lo contencioso administrativo. Si se diera, debe ser declarada a petición de parte. Eso es lo importante y que el señor juez o magistrado que conoce del asunto también puede acumularlo de manera oficiosa, con base al artículo 24 de esta ley que acabamos de leer. Artículo 25. Caducidad de la instancia. En el proceso contencioso administrativo, la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses, sin que el demandante promueva cuando para impulsar el proceso sea necesario gestión de parte. El plazo empezará a contarse desde la última actuación judicial. Caducidad de la instancia significa, jóvenes, cuando se deja de cumplir o de actuar en un acto, en una diligencia particular dentro del desarrollo del proceso. Es decir, proceso ya iniciado, señalado serie de actuaciones. Y una de las actuaciones está señalado el tiempo para su realización o práctica y no se realiza, pues definitivamente a partir de ahí se empieza a contar el tiempo para su caducidad. Pérdida de oportunidad para continuar con el proceso. Es decir, la parte que dio lugar de esta instancia o esta posibilidad definitivamente no podrá continuar con el acto dentro del proceso de lo contencioso administrativo. La caducidad de la instancia debe ser declarado de oficio o a solicitud de parte. Esta, pues definitivamente cuando notifica la sentencia de lo contencioso administrativo y que probablemente procede el recurso de casación y no se planteó, pues definitivamente termina la posibilidad de plantear continuar con la impugnación o el desarrollo del proceso. El proceso de lo contencioso administrativo, jóvenes, yo lo llamo de esta manera, se apoya para su desarrollo con el Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley de los Organismos Judiciales. La Ley de lo Contencioso Administrativo establece con claridad de todo lo que hemos leído con seriedad son los requisitos que hay que cumplir, ¿ya? Para empezar el contencioso administrativo y ya planteado el contencioso administrativo, desarrollar el contencioso administrativo, porque puede caducar un derecho, ¿no? Si no se inicia, prescribe el derecho que dijimos, pero tiene que tener una actitud activa.
una actitud activa dentro del proceso para poder culminar con y llegar con la sentencia. Licenciado, perdone que le interrumpa. Entonces, digamos que si la persona ya no está pendiente, digamos el actor ya no está pendiente y no le da seguimiento al caso, entonces se puede pedir la caducidad que usted menciona. La caducidad lo hace la declaratoria de la caducidad. Eso aparece de parte del tribunal. Si nadie, leamos el artículo, el proceso contencioso administrativo, la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses sin que el demandante, o sea, el actor, promueva. No actúa, solo, por ejemplo, plantea la demanda. Le notificaron que debe acompañar o presentar medios de pruebas, por ejemplo, ¿no? Determinada fecha. Muy bien. Esa resolución debidamente notificada y no cumplió el demandante con presentar el medio de prueba solicitado. O, por ejemplo, otra diligencia, llevar a cabo el reconocimiento, por ejemplo, ¿no? De los hechos en un lugar determinado, si es necesario dentro del proceso. Ese acto o esa diligencia no se actuó. Bueno, entonces pasa el tiempo y definitivamente eso ya no se puede pedir a que se señale nueva fecha, que por alguna X razón no se pudo llevar a cabo o diligenciar la actividad o el acto en sí, etcétera. Pero definitivamente si no se actúa, si no se desarrolla por parte del demandante en ese sentido, la caducidad aparece. ¿Y qué? Termina la posibilidad de desarrollar 3 meses sin que nadie promueva, es decir, mejor dicho, de parte del demandante, ¿no? Cuando para impulsar el proceso sea necesario gestión de parte, ¿no? Que actúe, que esté presente en el proceso. Entonces, eso deja de cumplirse. Puede ser a petición de parte. A petición de parte, definitivamente no de parte de la persona que haya dejado de cumplir con la actividad, sino que de parte demandada, ¿va? Ver esto dentro del proceso de que la parte solicitada o a la parte señalada no efectuó en el plazo señalado. Por lo tanto, ya no podrá desarrollarse dicha actividad o dicha diligencia, ¿no? Gracias. Bueno, jóvenes, ese es el artículo 25, la integración, dije 26, el proceso de lo contencioso administrativo se desarrolla, se apoya de manera técnica y legal con el Código Procesal Civil y Mercantil, con la ley del organismo judicial. Esto lo establece aquí el artículo 26. Sí, artículo 26. Muy bien. El final de ese proceso de lo contencioso administrativo va a ser con la sentencia judicial. ¿Sí? ¿Qué es la resolución judicial? La sentencia emitida. Señores, con eso finalizará efectivamente el proceso de lo contencioso administrativo. Esa sentencia solamente podrá ser objeto de revisión, es decir, de algún recurso, pero de aclaración o de ampliación. Y el recurso extraordinario de casación sí podrá ser posible solamente por las 2 razones: razón de fondo, razón de forma. Pero este recurso extraordinario de casación tiene que establecer la razón, repito, y que será elevada para su conocimiento y resolución la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Es decir, la Corte Suprema de Justicia no es un órgano de mayor jerarquía en lo administrativo, ¿sí? Corte Suprema de Justicia